Amén. Buenos días. Que Dios le bendiga. Bienvenida a mes de febrero, esta mañana. Y bienvenida a mi familia aquí en Redentor. Amén. La iglesia es una familia, diferentes miembros, pero somos una familia. Yo invito su participación en este momento para leer conmigo en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4. El primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4. Es un placer para presentar la palabra del Señor con nosotros. Es un privilegio y yo doy gracias por los 12 años a predicar aquí con nosotros. 12 años, hermanos. Cada año son 25 mensajes. 25 mensajes por 12 años. Ay, muchos. Y ustedes somos aquí otra vez más. En mi universidad yo soy un profesor, pero somos por 15 semanas, no más. Son 15 mensajes, no más. Pero aquí, miren, continuar. Es un privilegio y yo doy gracias por su paciencia de mí, por mí y todos los ayudantes aquí en mi español, a mi papá incluye también. En el capítulo 4 del primer libro de Tesalonicenses, el último versículo es 18. Es un corto versículo, pero un gran mensaje. Dice 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Conmigo otra vez más, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Gracias, Señor, por este momento, este gran momento, gran oportunidad, Señor. En esta temporada de la cultura, también de la iglesia, en la familia, necesita, Señor, recibir una palabra de alentaos, Señor. Gracias por este privilegio para vivir con una familia, con la iglesia. Gracias por los ancianos, los abuelos, mis abuelos aquí, Señor. Los nietos, mis nietos, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por este momento, Señor, para compartir vida, Señor, para honrar su nombre y para servir su pueblo. En el nombre de Cristo, amén y amén. Sentarse, por favor. La semana pasada, muchos recordaron el dolor en la muerte que viene en la tragedia. Cuando la gente muere, es un recordatorio de que el mal es real, que la creación está rota y que en la muerte la humanidad ha sido empujada a un estado antinatural que es trágico, horrible y devastador. Jesucristo mismo, cuando se enfrentó a la muerte de su amigo cercano Lázaro, lloró abiertamente y fue vencido por la ira ante la muerte. ¿Cuántos conocen esta historia? Hoy, al observar la Santa Cena, se nos recuerda que Dios tiene un propósito para nuestra vida y que nos llevará hasta el otro lado. Encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 26 y versículo 26. La palabra dice de Jesucristo, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo,
tomar, comer, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús estaba en un momento de crisis y estaba a punto de ser traicionado por uno de sus discípulos, pero él miró hacia el futuro y les dijo, y os digo en versículo 29 que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es una palabra de alentaos, amén. El apóstol Pablo se vio obligado a abandonar Tesalónica de repente y los jóvenes cristianos se quedaron con poco apoyo durante un momento de feroz oposición. Es similar a la cultura ahora, amén, con los cristianos. Yo tengo preguntas. ¿Qué hacemos cuando nuestro hogar, familia y bienestar se ven afectados por la oposición? Pablo presenta un solo tema, diciendo que nada podría alentar a estos nuevos cristianos más en sus sufrimientos actuales que él regresó de Jesucristo. Otra pregunta es, ¿qué verdad puede consolar cuando los seres queridos mueren repentinamente, trágicamente y tal vez antes de su tiempo? Esta carta escrita para la iglesia mayormente gentil en Tesalónica, que fue fundada por Pablo, él alienta su fe y fortalece su esperanza en vista del regreso de Jesús. Es la promesa. Es una palabra de alentaos. Pablo está muy emocionalmente apegado a los jóvenes cristianos en la iglesia y estaba sufriendo por ellos y con ellos. Tenía una conexión con sus lectores a través de la experiencia y la educación. 14 veces se dirige a ellos como sus hermanos y hermanas. 14 veces. Es como su madre en capítulo 2 en este libro, versículo 7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. También Pablo es como su padre. En capítulo 2 y versículo 11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos, a cada uno de vosotros. Y os descargábamos que adviervieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Él compara la separación, como en capítulo 2 y versículo 17, cuando dice, pero nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. El apóstol Pablo quería consolar el dolor, alentar la perdida y darle sentido a la vida. Él escribe en el capítulo 4 cuando dice vivir. Y esa es una palabra de alentados en esta mañana, vivir. Miren el versículo 1 del capítulo 4
cuando Pablo dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es similar a finalmente, además, o en cuanto a lo que queda, hermanos y hermanas, os instamos, exhortamos y alentamos a algo de gran importancia de vivir para agradar a Dios y continuar viviendo para agradar a Dios cada vez más, incluso o especialmente en la tragedia. En vivo es una vida santificada. Miren el versículo 2, en el capítulo 4 dice, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Durante el tiempo que Pablo había estado con los creyentes de Tesalónica, les había enseñado cómo deben vivir para agradar a Dios. Pablo se refiere a las enseñanzas anteriores de que la salvación del pecado viene por fe en Jesucristo. Un seguidor de Cristo, salvado del pecado, debe vivir para agradar a Dios. En versículo 3 la palabra dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es la santificación, que es consagración o ser apartado para Dios. La santificación es el acto o proceso de hacer santo. El cristiano vive para hacer la voluntad de Dios. En Tesalónica la inmoralidad sexual era común y aceptable, similar a la cultura de nuestros tiempos. ¿Cuál es la voluntad de Dios en medio de la cultura? Nunca debemos bajar nuestros estándares para acomodar las ideas o tendencias de la sociedad. Dios espera el más alto nivel, incluso en tiempos difíciles. Vive una vida santificada y vive una vida santa. En versículo 4 la palabra dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No es pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. El comportamiento sexual adecuado era una cuestión de ser honorable y se limitaba al matrimonio. Controla tu cuerpo. Versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Cuántos aprecian el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está aquí. La santidad se muestra por la pureza moral, la integridad espiritual y la dedicación a Dios. El llamado de Dios a cristianos para vivir en santidad es más que un llamado a abstenerse del pecado. También es un llamado a buscar activamente el tipo de vida que agradar a Dios. Dios nos da al Espíritu Santo para vivir una vida que agradar
a Dios en el dolor y en la pérdida. Vive una vida que agradar a Dios. También Pablo tiene otras instrucciones dice amor. En versículo 9, la palabra dice, pero acerca de amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ahora, acerca de cuál introduce un cambio en el tema. Pablo sugiere que no necesitan que nadie les escriba sobre esto, ya que Dios les ha enseñado a amarse unos a otros. Sin embargo, quizás existía el desafío de amar a los demás cuando el comportamiento cultural no era apropiado. En vista de todo esto, Pablo alentó a los cristianos en Tesalónica a continuar aumentando su amor. El amor es intencional. Versículo 10 dice, y también los hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. El estímulo para hacer esto enfatiza cada vez más la continuidad, necesidad de amar a los hermanos. Su amor aún no era perfecto. Jesús predicó un mensaje de amor, pero Jesús no aceptó el pecado. El amor intencional es señalar a otros a Jesús. El amor intencional es alentar un comportamiento adecuado. Es amor a la familia, a todos los hermanos, incluso cuando no están haciendo lo correcto. Similar a un padre que ama a su hijo, pero no acepta un comportamiento inapropiado. El amor es intencional y el amor es tranquilo. Miren el versículo 11, dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Haga que su objetivo sea vivir una vida tranquila. Haz tu mejor esfuerzo para vivir en silencio. Quizás debamos considerar el objetivo de una vida tranquila es medio de la tormenta. Quizás eso nos ayude a vivir adecuadamente antes que los demás. Vivir, amar y esperanza. En versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo llegar al tercer punto claramente marcado en este capítulo. Finalmente, con respecto a la preocupación por la pérdida de vidas, el dolor y la esperanza. Pablo pudo haber estado preocupado porque algunos de los creyentes están afligidos por la mente de algunos de sus hermanos cristianos. Para los creyentes que esperaban el regreso de Jesús, esto fue difícil de aceptar. El duelo es natural.
incluso por un tiempo emocionalmente necesario. Sería muy antinatural, de hecho inhumano, o llorar cuando perdemos a quien cercano y querido para nosotros. Sin duda, es apropiado en los funerales cristianos celebrar alegremente la victoria decisiva de Cristo sobre la muerte. Pero lo hacemos solo a través de las lágrimas de dolor personal. Sí, Jesús lloró en la tumba de su querida amigo Lázaro. Sus discípulos seguramente tienen la libertad de hacer lo mismo. Lo que Pablo prohíbe no es dolor, sino dolor sin esperanza. No todo luto, sino luto como el resto de los hombres que no tienen esperanza. La esperanza está mirando el panorama general. Esperanza en duelo o esperanza en entristezcáis. Miren versículo 14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dormir era una palabra común para la muerte en este momento. La frase se refiere a personas piadosas que habían muerto y cuyas almas estaban en el cielo. Pero no nos afligimos como si no tuviéramos esperanza. Tenemos esperanza. ¿Por qué? Confiamos en el Dios que nos hizo y al resto del mundo. Confiamos en su amor por nosotros. Confiamos en su bondad y confiamos en que Él tiene el control de nuestras vidas. También esperanza es esperanza para el destino. Tú tienes un destino. Miren versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Siempre, siempre, siempre con el Señor. Las palabras, es muy importante en este capítulo, las palabras de confiar en las promesas de Dios. En versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Consuélense unos a otros con estas verdades. La verdad trae aliento o consuelo. Tenemos esperanza porque Jesucristo ha vencido a la muerte. Él está regresando a la tierra para redimir toda la creación, restaurando todo lo que se perdió por el pecado y la muerte. La creación será restaurada. La vida será eterna y tú
y yo estaremos con el Señor para siempre. Para siempre. Alentaos unos a otros con estas palabras. Yo recuerdo en el año 1971, yo soy 10 años, y sentarse aquí en el servicio de memoria de mi abuela. Somos 10 años, pero un sentimiento dentro. Yo lloro mucho, mis primos no lloran, pero yo estoy, ¿qué está haciendo conmigo? Las personas compartir palabras a mi abuela, cantos, yo estoy aquí y dice, Dios, ¿qué está haciendo conmigo? Porque no conoce la verdad. Son muy dolor, pero escuchan a un canto. Y el canto dice, en el fondo de mi alma hay una dulce quietud. Se difunde embargando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Otro versículo es que tesoro yo tengo en la paz que me dio, y el fondo de alma ha de estar tan segura que nadie quitarla podrá mientras miro los años pasar. Y el último versículo es, alma triste que es rudo, conflicto te ves, es mí. Sola y débil tu senda a seguir, hasta Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Hermanos, esa es la palabra del Señor en esta mañana. Y el pueblo del Señor dice, amén.